Buenas tardes, mi nombre es Nazaré Ledesma. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la democracia. La democracia es una forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido por el pueblo mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. El término democracia es extensivo a las comunidades o grupos organizados donde todos los individuos tienen el derecho de participar en la toma de decisiones con igualdad ante la ley. El mecanismo fundamental de participación de la ciudadanía es el sufragio universal, libre y secreto, a través del cual se elige a los representantes para un periodo determinado. Las elecciones se llevan a cabo por los sistemas de mayoría, representación, proporcionan o la combinación de ambos. Sin embargo, la existencia de elecciones no es indicador suficiente para afirmar que un gobierno o régimen es democrático. Principios y características de la democracia. La democracia puede ser entendida como una doctrina política y como una forma de organización social. Entre muchas de sus características podemos mencionar las siguientes. El principio de la soberanía popular. En los sistemas democráticos el poder se deriva del consentimiento del pueblo. Son los ciudadanos a través del voto universal, libre y secreto quienes eligen a sus representantes para llevar a cabo las funciones de gobierno. El Estado de Derecho se atacan las normas, acatan las normas consagradas en la Constitución. Asimismo se rige el precepto de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Libertades individuales y sociales. La libertad de prensa y opinión son fundamentales. Es así como también la libertad de las personas para crear asociación en cívicas, económicas, culturales o partidos políticos. División de poderes. Las democracias contemplan la separación de poderes en órganos legislativos, ejecutivos y judiciales para evitar la concentración de la autoridad en un individuo o en pequeños grupos de personas. Respeto de los derechos humanos. Los gobiernos democráticos defienden los principios expresados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU. Gracias. En la democracia antigua fueron democracia, la libertad y la ley. La democracia, definida como el gobierno del pueblo, se basó en la igualdad política, social y el gobierno del pueblo. Seguidamente, la libertad. Los griegos decidieron, o ellos no decidieron, sino que consideraron que la libertad era ser libre y no ser esclavo de nadie. En cuanto a la ley, tuvo un origen teológico. La importancia en la vida de los griegos era de tal magnitud que todos le deben obediencia. En cuanto a la evolución histórica de los derechos humanos, se comienza a hablar en el siglo XX como consecuencia de los tratados de paz celebrados luego de las guerras mundiales. Tenemos un claro ejemplo de esa época, el Tratado de Versalles, que se suscribió finalizando la Primera Guerra Mundial. En cuanto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la fecha de 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración contiene 30 artículos y han sido base para que distintos países del mundo con vocación democrática adopten sus constituciones
para implementar medidas que aseguren el cumplimiento de tales derechos. Para el caso específico de Venezuela, la llegada de los españoles significó un cambio violento que asentó nuevas prácticas por el ejercicio despótico del poder a través de un uso indiscriminado de la fuerza. En nuestro país, el proceso de la conquista estuvo marcado por hechos que claramente atentaban contra la dignidad de la persona y contra uno de los principios fundamentales de los derechos humanos, la igualdad o no discriminación. La población que fue objeto de actos violatorios de la dignidad como personas fueron los indígenas y los negros, y en menor medida los blancos criollos fueron considerados. Soy Mari Hernández y voy a continuar con nuestra exposición haciendo un análisis de la sentencia antes mencionada. El artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal establece que corresponderá al Contralor General de la República la suspensión del ejercicio del cargo sin ningún goce de sueldo por un periodo no mayor de 24 meses, o bien la destitución del declarado que sea responsable por ser inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un lapso máximo de 15 años, en cuyo caso deberá remitir la información pertinente a lo que es la dependencia responsable de la administración de los recursos humanos y del ente u organismo en el que se pudieran haber ocurrido los hechos para que se realizaran los trámites pertinentes. Ahora bien, la Sala Constitucional en anteriores oportunidades se había pronunciado muchísimo acerca de potestades sancionadoras que establecía el artículo 105 de esta ley, que otorgó al Controlador General en relación con los funcionarios de elección popular sobre las sentencias 1056 del 31 de mayo del 2005 y la 1581 del 12 de julio del 2005. Por ejemplo, en estas sentencias la Sala Constitucional por primera vez consideraba que el artículo o el argumento de que el transcrito artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría violaba lo que eran los artículos 42 y el artículo 65 de la Constitución y obviamente el 23 de la Convención Americana sobre lo que eran los derechos humanos. En la sentencia, la Sala Constitucional interpretaba de manera restrictiva lo que era la citada disposición constitucional, que no obstante estaba obligada a aplicarla en función de buscar un mayor beneficio de la mejor manera posible a favorecer al individuo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que cuando el artículo 42 de la Constitución pautaba que el ejercicio de la ciudadanía o en alguno de los derechos políticos solo podía ser suspendido por sentencia judicial firme y que en los casos que determinara la ley, esta hacía referencia a lo que era la pérdida de la nacionalidad venezolana adquirida, que era la revocatoria de la Carta de Naturaleza, con fundamento en lo que era el artículo 35 de la Constitución y 36 de la Nacionalidad y Ciudadanía. Así se declaraba. Por su parte, el artículo 65 de nuestra Constitución consagraba que no podría optar por cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados por delito durante su ejercicio de funciones y otros que afectaran el patrimonio público dentro del tiempo que la ley fijara. Pues bien, no obstante que la norma constitucional transcrita es muy clara, o sea, del artículo 105, la Sala consideró que el artículo 65 no prohíbe que la ley fije otras causales de restricción como en efecto lo hacía el artículo 105. En efecto, el artículo 65 debía interpretarse de conformidad con el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. ¿Por qué? Pues porque todo ciudadano debe obviamente gozar de derechos y de oportunidades como se le otorga la ley. Sin embargo, la Sala Constitucional desestimó la aplicación de lo que era el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre estos derechos humanos
y sobre la base del argumento de que la Convención es una declaración de principios de derechos y de deberes tanto individual como civil, político, y que la Convención admitía la restricción de lo que eran los derechos humanos mediante la ley. De conformidad con el artículo 30 y 32.2 de la misma, cuando se aprobaban estos tratados sobre derechos humanos, lo estaban haciendo sobre los estados que se someten a un orden legal, dentro del cual ellos mismos, por el bien común de todos, asumían varias obligaciones en relación a los individuos bajo su jurisdicción y que éstas consistían en respetar, garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos y obviamente en optar sobre las medidas legislativas de otro carácter que fueran necesarios para hacer efectivos tales derechos y obligaciones consagrados en la Convención Americana, en sus artículos número 1 y 2. Ahora bien, la Sala adquiere criterios utilizados en su sentencia 1309-2001 y en el sostener pues que de existir una antimonía entre el artículo 23.2 de la Convención Americana y sobre el texto constitucional, pues la opción por la primacía del derecho internacional es tributo de la interpretación globalizante y homogénica del racionalismo individualista. Ahora bien, les doy el pase a nuestra compañera Mariesti Pantoja, que seguidamente les va a seguir hablando sobre este análisis. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Mariesti Pantoja, estudio en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, el segundo año de Ciencias Políticas y Jurídicas. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la sentencia 1265 de la Sala Constitucional del TCJ a la luz de los tratados internacionales sobre los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de estos mismos. Bien, la Sala Constitucional aboga la supremacía de un supuesto orden social de valores que le sirve de fundamento a la Constitución. Ella misma afirma que privilegia los intereses colectivos sobre los particulares o individuales, al haber cambiado el modelo de Estado liberal por un Estado social y de justicia. Según el artículo número 2 de nuestra Constitución, el Estado social y de justicia se fundamenta, entre otros valores, en la preeminencia de todos los derechos humanos, tanto civiles, políticos, culturales, sociales, y podemos decir que la Convención, desde su preámbulo, aboga por la protección de todos los derechos humanos, teniendo en cuenta que no se puede limitar la libertad, o sea, teniendo en cuenta el bien común. La internacionalización de la Declaración de los Derechos Humanos trajo consigo la humanización del derecho internacional y del surgimiento del derecho internacional en los derechos humanos a través de ciertos tratados que imponen los órganos del Estado ciertas obligaciones que dan como garantía y respeto a los derechos humanos. Pues también adoptan medidas que sean necesarias para garantizar que esos derechos humanos en el orden interno pues se cumplan. Bien, ahora puedo decir que en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal, desafortunadamente viene pues a integrar una larga lista de decisiones que encabezan sentencias, las cuales colocan a Venezuela en espera en cuanto a sus obligaciones internacionales en materia de garantía, respeto a los derechos humanos, desconociendo lo previsto en los tratados ratificados por la República y en el artículo 31 de la Constitución. Pues este artículo ordena adoptar las medidas necesarias para dar ese cumplimiento a las decisiones emanadas por los organismos previstas en los tratados internacionales. Muchísimas gracias.